Hablar ahora de esta multitudinaria marcha por el 24 de marzo, cerca de 400.000 personas, es lo que dijeron desde distintas fuentes, fuerte presencia también y unidad de las organizaciones de derechos humanos y por otro lado también el análisis político, ¿no? Con este video que dio a conocer el gobierno nacional, un video que duraba cerca de 12 minutos, con varios testimonios y también donde, por un lado, desde un sector de la sociedad dicen se trata de una provocación y desde el oficialismo hablan no de una justicia completa en relación a los hechos de la historia de nuestro país. Está con nosotros Maximiliano Aguiar, el expresidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Maximiliano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, empecemos si querés por la marcha, ¿no? Por esta convocatoria, una presencia, bueno, tal vez incluso superior a lo que se esperaba, ¿no? Sí, en principio fue una marcha central multitudinaria y marchas en todas las provincias del país, con lo cual ha tenido, digamos, un nivel de participación difícil comparar, ¿no? Cuando hay tantas marchas al mismo tiempo, pero da la sensación de que aún mayor de las que hubo en años anteriores, con, me parece, un elemento simbólico de confrontación con el gobierno de Milei más fuerte que en algunas otras etapas, justamente por estos movimientos que vos describías, relacionados con intentos del gobierno nacional de redefinir aquello que es visto como aceptable en términos de pacto social en la Argentina sobre lo que sucedió en la dictadura militar y que se ha vuelto a poner en tela de juicio y en debate en esta última etapa. Claro, absolutamente. A quien se lo vio, por ejemplo, ayer fue a Axel Kicillof, entendiendo esto también, ¿no? Como vos decías, un debate que se dio no solo en torno de lo político, sino directamente de lo ideológico. Sin duda, sin duda. El gobierno de Milei, digamos, tiene como forma de actuar la polarización, la búsqueda de tensionar elementos sociales y esto genera reacciones también desde lo político. Por supuesto que el acto del 24 de mayo siempre fue político, tuvo en una etapa una hiperpresencia comunicacional a través de los medios públicos y, por ejemplo, ayer tuvo un proceso de símil ocultamiento por los medios públicos que tuvieron una mínima presencia, digamos, en el acto. Esto también implica que muchos actores políticos y sociales y económicos, etcétera, que creen en que la represión y las políticas de memoria, verdad y justicia son las adecuadas, han salido también no solamente a marchar como marchaban todos los años, sino en este caso a tratar de defender esas banderas que sienten que son atacadas por el gobierno de Milei con la publicación del video de la mañana de ayer, que fue también bastante llamativo en términos de su construcción, intentando mostrar un debate, digamos, o retomar un debate que implicaba una especie de teoría de los dos demonios que había sido dejado de lado en los últimos años. Bueno, es interesante lo que planteás porque vos mencionabas recién estos dos polos que hay, ¿no? En la sociedad. Y hay que decir que si bien durante todos estos años no hubo gobiernos que estén tan relacionados a las organizaciones de derechos humanos, este directamente intenta contrarrestarlo, o sea, pararse desde el polo opuesto, ya ni siquiera hablando de acompañar en un tono de voz tal vez más bajo, ¿no? O de una forma más tímida, sino directamente se para desde la otra vereda. Exactamente, durante una etapa hubo, por supuesto, cambios de gobierno, pero ninguno de esos gobiernos, más de hecho algunos de los actores que están en este propio gobierno tuvieron en su momento expresiones de apoyo a este tipo de marchas. Lo que sucede, da la sensación es que, digamos, La Libertad Avanza y todos los grupos que están asociados a la misma están intentando dar una batalla cultural. En esa batalla que ellos denominan una batalla cultural, lo que están haciendo es redefinir algunas cuestiones o intentar redefinir algunas cuestiones que habían sido discutidas durante mucho tiempo en la Argentina con un saldo que ya parecía cerrado, ¿no? Una es esta, otra es, por ejemplo, las diversidades, las políticas de género, también asociado, por ejemplo, a la ley de aborto y todas estas cuestiones que aparecen yuxtapuestas en distintos momentos como cuestiones de debates dentro del discurso del actual gobierno y que por supuesto generan una enorme tensión con los grupos que sostienen estas banderas de lucha que se encuentran, como digo, en las antípodas y se sienten combatidos. Creo que es un proceso
bastante fuerte el que está viviendo la Argentina en ese sentido, que ayer se expresó en esto, pero que en semanas anteriores o días anteriores también se había expresado en algunas acciones de violencia. Creo Sí. que ese es un cuidado, digamos, que se deberá tener en el marco de un debate tan fuerte como el que se da, que pasar de las palabras a los hechos de violencia sería una cosa, y está sucediendo, enormemente delicada. Bueno, enormemente delicado también lo que pasa con la cifra, ¿no? De los 30.000, la consigna, la gran consigna, ¿no? Año tras año de la convocatoria, también la tomó el gobierno nacional, en este caso, en este video, un poco intentando dar contexto, ¿no? De quién habría propuesto ese número y cómo surge para un gobierno que descree absolutamente, ¿no? De esa cifra final. Sí, sin duda. A poco tiempo, digamos, salieron respuestas respecto de quiénes eran las personas estas que hablaban, desde el Tata Joffre en adelante, por parte de otro tipo de organizaciones, pero da la sensación de que el número de 30.000 desaparecidos, más que un número en sí mismo incontrovertible, marca una bandera de lucha, ¿no? Porque lo cierto es Absolutamente. que implica, digamos, como un espacio, son 30.000 o no son 30.000, pero en principio me parece que lo que está de fondo respecto de esto es la definición, si lo que hubo fue un genocidio y un proceso de un Estado que reprimía al que pensaba diferente, o lo que hubo fueron dos bandos en el mismo nivel que estaban peleando entre sí, como plantea o parece plantear el video del gobierno nacional. Creo que lo que está de fondo es eso. La bandera son los 30.000, son 30.000, son 8.000 del otro lado, etcétera, pero me da la sensación de que lo que se está tratando es de redefinir el sentido que tuvo todo ese proceso, y veremos seguramente próximos capítulos, pero lo cierto es que es llamativo el proceso de tensión y preocupante el proceso de tensión que se ha generado alrededor de estas banderas. Sin duda. Pensaba también en cómo en determinados momentos de la sociedad se aceptan o se dejan de aceptar, ¿no? Ciertos discursos. En este caso, más allá, digo, de los temas tan sensibles que se tocan, ¿no? Y cómo, digo, también se hiere a un montón de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, pareciera, de todos modos, ¿no? Y conforme este momento político que estamos viviendo, que se acepta más que dirigentes políticos tomen ese mensaje. Si uno pensaba en tal vez, ¿no? Una vicepresidenta, un presidente, un ministro, una ministra, dar los títulos que dieron, ¿no? Los distintos representantes hace tal vez 5 o 10 años, bueno, hubiera tenido mucho rechazo, ¿no? Por parte de la sociedad. ¿Cómo, ya desde tu rol, ¿no? Como consultor político, cómo miden lo que dicen respecto a temas tan sensibles? Como cuándo lo pueden decir, cuándo no, lo dicen y no les importa, le prestan atención a los números, ¿no? A lo que piensa la gente, si hay un cambio de tendencia al respecto. ¿Qué tenés para contarnos en ese sentido? La política es representación y es liderazgo. Entonces, en algunos momentos, los líderes políticos buscan saber qué es lo que sucede, qué es lo que opina la sociedad, para tratar de expresarlo. Esa sería la pata de la representación. Y ahí puso una investigación de opinión pública, etcétera, para ver realmente qué voces de liderazgo se necesitan o requiere la ciudadanía. Pero hay otras que tienen que ver ya con la otra concepción, la del liderazgo, que tiene que ver con algunos niveles de convicción política, que implican hay que decir esto para que la ciudadanía sepa que se puede pensar. Me da la sensación de que en este caso, en virtud de los elementos de fuerte consenso social, nunca son absolutos estos consensos, pero de fuerte consenso social respecto a la represión del Estado, y de todo este proceso del golpe militar, lo que me da la sensación de que se está haciendo en este sentido, y lo que está haciendo Milei, Villarruel, Bullrich en algún sentido, es plantear un discurso completamente distinto para tratar desde ese parteaguas de generar y ampliar los niveles de apoyo. La historia está siempre en redefinición, ¿no? En algunas ocasiones se mantiene durante mucho tiempo estables algunos consensos, pero luego elementos que pueden ir sucediendo en el futuro generan revisiones. Lo que está sucediendo en este momento puede llegar a ser eso en caso de que este discurso, que por ahora es minoritario, se transforme en un discurso de mayorías o de grupos más relevantes. Creo que esa es la lucha, como digo, que están dando en este proceso de batalla cultural, que tiene que ver básicamente con la génesis del libertarismo conservador, que es básicamente liberal en lo económico y conservador en lo político, que lleva adelante Milei, sobre todo Villarruel, que me parece que es quien más levanta el conservadurismo como una bandera, y que representa sectores sociales. Creo que el peor error que podría cometer los grupos más progresistas
es pensar que estas son palabras únicamente de estos actores políticos, representan a grupos sociales que han estado acallados y que hoy ven expresada su voz en términos representativos por estas figuras. Son minoritarios, pero bueno, en el debate público estas voces se Aparecen. pueden modificar. Sin duda, Maximiliano, muy interesante, así que te agradecemos mucho el contacto y bueno, también tu propio análisis respecto a este tema. Gracias.